Y hoy les quiero entregar un mensaje que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer los versos 1 al 7. Y creo que también va a haber más milagros. Dice la escritura: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo no es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos ahí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Deja de detenerme ahí nomás para explicar lo que estamos leyendo. Los hijos de los profetas tenían algo que en esos tiempos se llamaba la escuela de los profetas. Pero este lugar donde entrenaban a seres o a ciertas personas en lo sobrenatural estaba creciendo tanto que ya no cabían en aquel lugar. Entonces estaban haciendo un nuevo edificio y estaban cortando árboles, para edificar algo más grande para poder alojar a la gente. Y luego en el verso 3 dice: y dijo uno: te rogamos que vengas tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Miren nomás, hermanos, este es un milagro. Este hierro, este pedazo de metal, el hacha de metal de hierro flotó. Y luego dice en el verso 7: y dijo: tómalo. Y él, extendiendo la mano, y lo tomó. Y les quiero predicar, hermanos, sobre este título: lecciones de la hacha flotante. Lecciones de la hacha flotante. Esta porción de escritura es una de las más interesantes de toda la Biblia. La historia de la hacha flotante. Es un pasaje que consiste de solo 7 versos. Termina de un repente y luego el libro sigue a otra historia completamente diferente. Alguien quizás pregunte: ¿cuál es el propósito de esta historia de la hacha flotante? Porque uno pudiera fácilmente leer esta historia y decir: wow, como muchos lo dijeron cuando lo leímos, amén. Te causa decir: wow, qué tremendo. Pero es muy fácil decir: wow, un hacha flotante y dejarlo allí solamente. Pero creo que todo lo que está puesto en las sagradas escrituras tiene su propósito. Está allí cada palabra, hermanos, de la palabra del Señor. Está allí para nuestro beneficio. Y nada de lo que está en la palabra de Dios está allí por accidente. Y cuando hay algo en el texto que te hace decir: wow, que te hace decir: qué tremendo, que te hace decir: qué interesante, esa es una de las maneras que utiliza el Espíritu Santo para llamarnos la atención, para que investiguemos más profundo. Y creo yo que eso es precisamente lo que está pasando aquí en esta porción bíblica. Porque cuando vemos esta historia de la hacha flotante, creo que nos revela unas verdades poderosas del poder de Dios, del cuidado de Dios, de la expectativa de Dios y el propósito de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver el primero. Esta hacha nos revela el poder de Dios.
Un hacha de hierro cae al agua, cae al río. ¿Y qué pasa? Se hunde. Como cualquier pedazo de hierro. Se hunde. Y luego a través del poder de Dios, el hacha de hierro flota. Esto demuestra el poder sobrenatural de Dios sobre la naturaleza y aún las leyes físicas, en haciendo un pedazo de hierro flotar, hermanos. Ese es un milagro. Ahora, si te vas, y no sé cuántos han ido para San Diego, a mí me gusta ir mucho para allá, para comer tacos, para comer langosta, estilo Puerto Nuevo. Si no puedes ir hasta Puerto Nuevo, vete a San Diego. You've been there, Pastor. Pero también allí en San Diego, hermanos, hay una base militar naval en donde puedes encontrar unas naves militares enormes, hermanos. Naves de combate, barcos de guerra puedes ver, portaaviones, naves, cruceros de batalla. Y el punto es que todas estas naves, cuando las ves, te das cuenta de algo. Son hechos de hierro, todas estas naves. Ahora, si eres como el hermano Rusi, hermanos, que no puso mucha atención en la preparatoria, cuando ves una de estas naves gigantescas, te vas a preguntar, ¿cómo puede ser que ese pedazo de hierro flote? Eso es como soy yo, hermanos. Porque si yo tomo, y me hago esta pregunta, si yo tomo un clavo de metal, un sencillo clavo, y lo dejo caer en el agua, ¿qué pasa? Se hunde. Pero de una forma u otra, ese barco de guerra de hierro flota. Está tremendo, hermanos. Pues, si te vas al internet, como lo hice yo, que no puse mucha atención en la escuela, tuve que ir al internet. Y si te vas al internet, te das cuenta que la razón que estos barcos flotan es por la forma que son hechas. Es por la forma que se les da su molde. La forma que se les da les permite que entre el aire al interior del barco. Y mientras la forma o el molde del barco desplaza el agua, el barco se hace menos denso que la densidad de la agua y flota el barco. Ahora, esa es una explicación sencilla, pero el punto es esto: que estos barcos de hierro, hermanos, son construidos y sobre un lapso de tiempo. Miré allí que me dijo que duran aproximadamente 7 años para hacerse un barco de guerra. Uno de esos barcos enormes. Pero cuando vamos a nuestra historia, cuando cayó el hacha de hierro en el agua, cuando echó el profeta el palo al agua, en cuestión no de meses o semanas o días, pero en cuestión de segundos, el hierro comenzó a flotar a la superficie del agua. Y esto nos dice algo tremendo, hermanos, que nuestro Dios, Él no necesita años, Él no necesita meses, Él no necesita días, ni siquiera necesita horas para moverse milagrosamente en tu vida. Él lo puede hacer en un momento. Él lo puede hacer aquí en este altar hoy. Él puede obrar un milagro para ti si lo puedes creer en un instante. Eso se llama un milagro. Porque hay sanidades y esos toman tiempo muchas veces. Pero un milagro se hace ya, al momento. Y yo siento que hoy hay esos tipos de milagros. Pero para que haya esos tipos de milagros, también tiene que haber ese tipo de fe.
Fe para un milagro. Fe para que Dios te toque en el instante. Fe para que Dios cambie tu situación en un momento. Y Él puede sanarte en un momento. Él te puede dar nuevas fuerzas en un instante. Él puede cambiar totalmente, hermanos, tu situación en este llamado en altar o aún ahí donde estás sentado, porque Él es un Dios que obra milagros. Habrá una fe milagrosa aquí en esta tarde. Y cuando analizamos, hermanos, más profundo sobre esta historia de la hacha flotante, llegas a la conclusión que Dios sobrenaturalmente suspendió las leyes físicas y de la naturaleza e hizo esta hacha de hierro flotar. Gloria a Dios. La hizo menos denso que el agua. No le cambió su forma. No la hizo hueca para que le entrara aire. Esto es tan poderoso, hermanos. Porque si lo lees en la versión en inglés, y encontré una versión en español que se llama la Biblia de Jubileo, que lo dice de esta manera, que no solamente hizo flotar el hierro, pero dice, e hizo nadar el hierro. En otras palabras, el hacha no solamente flotó, pero nadó en contra del corriente del río, en la dirección y en el alcance de un brazo de distancia para el siervo que perdió el hacha. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Déjame decirles algo, hermanos. Servimos a un Dios todopoderoso. Servimos a un Dios que es hacedor de milagros. Servimos a un Dios que no hay nada imposible para Él. ¿Cuántos pueden creer eso en esta tarde? Esta hacha flotó y nadó, no en cualquier dirección, pero en dirección al siervo. Aleluya. Dios intervino. Digo, leyes naturales, suspéndanse. Leyes físicas, suspéndanse. Háganse a un lado. Hacha de hierro flota. Nada en la dirección del siervo. Oh, ¿sabe lo que siento aquí en este día? Que hay un milagro que viene a su dirección, hermanos. Viene a su rumbo. Viene a su alcance. Pero aquí está la pregunta una vez más. ¿Quién puede tener fe para ese tipo de milagro? Yo sé que ve las circunstancias en aquel día. Dice, este es hierro, esto es agua, se va a hundir y ya. Hay que meternos al agua, hay que sacarlo. Hay que ir tras ella. No, Dios suspendió todo eso y flotó en contra de las leyes naturales y vino, hermanos. Y nosotros a Él. Y nosotros podemos ver nuestras circunstancias a nuestro alrededor. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Todo está en mi contra. El doctor dijo esto. El abogado ha dicho esto. Aún los hermanos me están diciendo esto. No veo la salida. Oh, pero déjame decirle algo. Los milagros van en contra de la lógica. Lo que los milagros utilizan son la fe. Porque la lógica te dice no se puede. ¿Qué pasó, hermanos? Cuando los hijos de Israel estaban delante de Jericó y esos muros gigantes, gruesos, y el Señor les dice, den vueltas nomás. Y luego al séptimo día van a gritar y van a caer esos muros. Eso no es lógico, hermanos. Eso no hace lógica al cerebro humano, a nuestra mente humana. Requería fe para ver eso suceder.
Pero cuando ellos gritaron en obediencia y creo que también con fe, los muros comenzaron a derrumbarse y los muros cayeron. Y hoy hay muros que están a tu alrededor. No ves la salida, no ves cómo le vas a hacer, pero si tú crees, si tú alabas, si tú confías en el Señor, yo creo que también esa fe puede causar que esos muros caigan en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios puede intervenir en esa enfermedad que se ha dicho que es incurable. Dios puede intervenir. Dios puede intervenir en tu matrimonio que parece que va a caer en divorcio. Dios puede intervenir. Dios puede intervenir en esa situación financiera que no sabes cómo le vas a hacer. El Señor sabe proveer con un milagro en tu vida también. El otro día nuestro hermano Valenzuela el jueves nos declaró y nos testificó de un milagro de migración que sucedió con su esposa. Pues también hoy hay milagros. Si tienes problemas inmigratorios, si usted lo puede creer, el Señor sabe tocar los corazones de aquellos jueces, los corazones de los que están en cargos, y Él puede intervenir. Dios tiene poder para hacer cosas maravillosas. ¿Cuántos lo creen? Pero déjame ver otra cosa aquí, una otra lección que nos enseña esta hacha flotante, y es esto. Número 2, nos enseña sobre el cuidado de Dios. Dios no solamente es un Dios de gran milagros, pero también de los detalles íntimos de nuestras vidas diarias. Detalles que quizás otros piensen que son insignificantes para que Dios trate con ellos. Pero estos asuntos son precisamente, hermanos, las cosas de las cuales Dios tiene cuidado. No solamente de las cosas grandes, pero también de las cosas sencillas y diarias que también tenemos que tratar con ellos al diario. Y en nuestra historia, uno de los siervos estaba cortando un árbol y se le cayó y se le perdió el hacha. De repente se le cayó y gritó: ¡Ah, Señor mío! Era prestada. Ahora esto agrega un elemento a nuestra historia, porque el profeta pudiera haber dicho: lo siento mucho, muchachos, pero ¿qué quieres que yo haga? Esto no es algo grande, métete tú y agárralo. Hubieras tenido más cuidado, joven. Le pudiera haber dicho como, si yo fuera sido el profeta, yo hubiera dicho: esto suena como un problema personal. A ver cómo te averiguas tú. Pero no. El profeta dijo: ¿dónde cayó? ¿Sabes por qué? Porque el Dios que servimos le interesa, hermanos. Tiene cuidado de los detalles diarios que nos afectan a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios personal. No es un Dios distante, no es un Dios desconectado, no es un Dios que te dice: ahí arréglate tú solo, no me molestes a mí. No, Él es un Dios que tiene cuidado de los detalles diarios de nuestra vida. Gloria a Dios. Primera de Pedro 5:7 nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa palabra ansiedad en ese verso quiere decir la ansiedad acerca de las cosas pretendiendo a la vida terrenal. Es lo que quiere decir esa palabra ansiedad. Lo que nos
da estrés, lo que nos molesta, lo que nos hace ansiosos acerca de las cosas terrenales que nosotros tenemos que tratar. Ahora yo entiendo que Dios, seguro que sí, está más interesado con los elementos espirituales de nuestras vidas. Pero si puedes creer la palabra de Dios, nuestro Dios es tan grande que también tiene cuidado de las cosas de nuestras vidas, las cosas sencillas, las cosas diarias, las cosas que nos dan estrés, las cosas que nos molestan. Él tiene aún un interés en aquellas cosas también. A Dios le interesa tus cuentas, tus biles. No todos lo creen. A Dios le interesa esa examinación rutinaria de salud, esa examinación de sangre que te tiene preocupado. A Él le interesa esa entrevista, ese aumento de salario, esa promoción que te gustaría tener, para que te ayudes durante estos tiempos difíciles económicos. A Él le interesa eso, hermanos. Joven, a Dios le interesa esos exámenes escolares que te tienen estudiando toda la noche. Le interesa esa aplicación al colegio que te tiene nervioso también. Al Señor le interesa y tiene cuidado de las cosas que parecen ser insignificantes a otros, pero te son importantes a ti. Ese es el tipo de Dios que servimos, hermanos. Un Dios que le interesa, un Dios que tiene cuidado aún de las cosas pequeñas. Alabado sea el nombre del Señor. Yo puedo sentir que algunos están dudando esto, porque están diciendo: no, hermano Rusi, estás equivocado. Dios está muy ocupado con otras cosas. Él tiene que tratar ya en Israel ahorita, tratando con la guerra en Israel, allá en Rusia. Es más, Él ahorita está ocupado con todo lo del espacio, los planetas, las estrellas, y manteniendo todo en su orden. Pero aquí está mi pregunta para ti entonces, hermano. Si tú no le puedes creer a Dios por lo pequeño, ¿sabes qué? Vas a batallar mucho para creerle para cosas grandes. Porque tu fe, si no tienes fe para cosas sencillas, ¿cómo le vas a creer para cosas grandes? Pero le estoy aquí para decirle a alguien: nuestro Dios sí tiene cuidado de las cosas sencillas, sí, también de las cosas pequeñas. Pero también, si Él cuida de lo pequeño, si Él cuida de lo sencillo, ¿cuánto más Él va a cuidar de los problemas grandes que tenemos que enfrentar? En esta tarde, creo yo, hay milagros grandes y también hay milagros pequeños. Oh, sí. Créale a Dios por esa promoción. Créale a Dios, joven, por ese examen escolar. Él te va a ayudar. Yo sé que no es gran cosa para otros, pero para ti sí. Créale a Dios si estás enfrentando algo grande, donde no ves la salida. Créale, porque a Dios le interesa. Y Dios tiene cuidado de los asuntos pequeños y grandes también. De este culto van a salir testimonios, hermanos. De este culto van a salir testimonios de poder, y también va a salir unos testimonios que quizás no le vas a decir a muchos porque no era gran cosa, pero era importante para ti. ¿Cuántos lo pueden creer? No voy a predicar mucho hoy porque Dios se va a mover aquí, lo siento, hermanos. Pero déjame darles este punto también. Otra lección que vemos de la hacha flotante es esta: la expectativa de Dios. Es decir, lo que Dios espera de nosotros.
Porque este milagro se logró a través del profeta haciendo su parte. ¿Qué hizo él? Echó un palo al agua. Amén. Y luego flotó el hacha. Ese palo, ¿sabe lo que representa? El poder de la cruz del Calvario, hermanos. Representa el poder del madero, la obra de Cristo sobre el madero. Porque hay que entender esto. Si no hubiera sido por esa obra de Cristo sobre la cruz, nada de esto de lo que tenemos fuese posible. Si el Señor no hubiera muerto, si el Señor no fuera sepultado y resucitado al tercer día, todo lo que sería esto hoy fuese un club social, una reunión nomás. Pero no es, hermanos, porque nuestro Dios se levantó al tercer día con autoridad y poder, y por lo que Él hizo sobre la cruz del Calvario, nos da salvación, nos da perdón de pecados, pero también nos da un toque de lo sobrenatural. El profeta hizo su parte, pero el siervo también tenía que hacer su parte. Y esto nos demuestra que los milagros no son unilaterales, es decir, que Dios hace todo. Él puede hacer todo, pero Él hace su parte y luego espera que hagamos la nuestra. Él espera que participemos en el proceso de nuestro milagro. Entonces, no es culpa de Dios si no recibes tu milagro. En veces es culpa mía porque no quiero responder, no quiero participar, no quiero creer. Paz de Cristo a alguien. En veces, hermanos, estamos tan cómodos, relajados, aún en veces ni siquiera queremos levantar un dedo. Prefiero tocar la campanilla de oro que tengo por aquí y llamar al siervo Jesucristo que venga y que me sirva mi milagro sobre una charola de plata. Pero ¿cuántos saben que así no trabajan las cosas, hermanos? Dios hace su parte, pero también Él espera que seamos partícipes. Él espera que creemos. Él espera que respondas. Él espera que le adores a Él. Hoy aquí en este día, si alguien va a recibir su milagro, le voy a recomendar algo: extiende tu fe. Glorifica al Señor con tu voz. Levántalo a Él en alabanza. A pesar de lo que estás pasando, ir en pos de Cristo, ir en pos del hacedor de milagros. Corre a Cristo y verás cómo Él obra en tu vida. ¿Habrá alguien aquí en esta tarde dispuesto de participar? ¿Habrá alguien que está dispuesto hoy de también responder a su palabra? Esa es una pregunta que siento que el Espíritu Santo está haciendo. ¿Quién está dispuesto de responder a mi palabra? Hermanos, Dios ha hecho su parte, pero también yo tengo que hacer la mía. Y aquí está algo poderoso, porque si vemos aquí más esta historia del hierro que flotó, ya sabemos que nadó el hierro, hermanos, en contra de las corrientes del agua, pero a un brazo de distancia del siervo. Es decir, que cuando flotó el hacha, nadó hacia él, pero luego se detuvo.
solamente llegó a cierta distancia. Esta hacha de hierro no se fue totalmente en las manos del siervo, se fue a una distancia de la medida de un brazo solamente. ¿Y cómo sabemos eso? Que solamente era una medida de un brazo. Porque cuando flotó y nadó, el profeta le dice: ahora tómalo. Tómalo. Extiende tu brazo y tómalo. Era casi como que si el profeta le estaba diciendo esto: ¿qué más quieres, muchacho? Ya flotó el hierro, ya nadó hacia ti. ¿Qué es lo que estás esperando? Tómalo. El hierro está a una distancia de un brazo. ¿Qué es lo que quieres? Que también te la sirva en tu boca. Agárralo tú mismo. Tómalo por ti mismo. Tómalo. Y hoy el Señor le está diciendo a alguien: ya ha enviado el milagro hacia ti. Ya está yendo a tu rumbo. Ya ha ido a tu dirección. Ahora te toca a ti. Extiende tu fe y tómalo. Extiende tu voz y elévalo y tómalo. Eleva tu alabanza y tómalo. Pero tienes que hacer tu parte. ¿Por qué? Porque el Señor ya ha hecho la parte suya. Le dice: tómalo. Y esto es clave, hermanos, porque hay que saber esto: nadie puede tomar el milagro tuyo por ti. Pues yo nomás me voy a relajar, me agarro mi milagro y yo me voy a la casa. No, así no trabaja. Tú tienes que pelear por tu milagro. Tú tienes que adorar por lo que Dios tiene por ti. Tú eres el que te tienes que levantar las manos, salirte de tu banca, correr al altar. Nadie lo puede hacer por ti. Tómalo tú. Te podemos ayudar, eso sí. Podemos orar por ti. Podemos declarar por ti. Podemos hasta traerte al altar, hermano. Jalarte y traerte hasta acá fuerzas. Y en veces eso trabaja, ¿verdad, Pastor Jiménez y obispo? Yo no sé cuántos de ustedes que están aquí te trajeron a la iglesia a fuerzas. Yo casi vine a fuerzas por primera vez cuando vine, pero trabajó porque todavía estoy aquí ahora. Quizás te traigan a fuerzas, te podemos ayudar, pero ya que estás aquí, ya que el Señor te ha declarado cosas grandes, ya que el Señor dice: si lo quieres es tuyo, tú mismo tienes que extender tu fe y tomar lo que Dios tiene para ti. Uno de los músicos, por favor. Aleluya. Está a tu alcance, tómalo. El Señor ya te lo ha enviado, tómalo. ¿Qué más quieres? Dice el Espíritu Santo, tómalo. Deja terminar con esto. Termino con esto. Y siento que el Espíritu Santo va a obrar aquí. Para los que lo creen. Para aquellos que lo toman. Pero por último, vemos también el propósito de Dios con esta hacha flotante. ¿Sabes por qué? Porque al recuperar la hacha de hierro, se trataba de más de solamente una herramienta perdida. Era más que eso, hermanos, este milagro. El propósito de este milagro era para conectarlos a Dios. Conectar a estos siervos, estos hijos de los profetas. El Señor los quería conectar a Él a través de este milagro. Porque como habíamos dicho, ellos estaban cortando árboles, madera, para edificar
un lugar, un edificio más grande para alojar a los profetas, para proveer un lugar para aquellos que deseaban ser entrenados para ministrar en lo sobrenatural. Y creo que Dios estaba recordándoles a ellos ese día que si querían tener una escuela capaz para entrenar a profetas y a estudiantes en lo sobrenatural, iban a tener que conectarse con Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, todos los milagros, todas las bendiciones que Dios trae sobre nuestras vidas no son solamente, escuchen esto, no son solamente por el beneficio inmediato. Porque uno dice, yo me llevé mi milagro, ya me fui a mi casa y me olvido de Dios. Para eso no son los milagros, hermanos. Los milagros sí es para obrar en tu situación, pero es mayor que eso. Es para conectarte al Señor y al Dios de gloria. Para eso son los milagros. No solamente para el beneficio inmediato o del momento, pero tienen ese propósito para conectarnos con Dios, para conocerlo a Él en una forma más cercana, en una forma más profunda, para que nuestras experiencias con Dios, hermanos, no sea momentáneo, pero que sea diario, que sea por el resto de nuestras vidas. Por eso son los milagros. Por eso a Dios le interesa tanto, hermanos, obrar en tu vida. A Él le interesa tanto obrar milagrosamente. Hasta siento muchas veces que Él quiere darnos nuestros milagros más que aún lo queremos recibir, hermanos. Pero a Él le interesa tanto obrar en tu vida sobrenaturalmente para que podamos reaccionar y decir: gracias, Señor, yo te quiero conocer ahora en una forma mejor y te quiero conocer en una forma más profunda. Te quiero servir por el resto de mi vida, Señor. Para eso son los milagros, hermanos. La Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. Nosotros no seguimos las señales. Las señales nos siguen a nosotros. Pero ¿para qué son estas señales? Para apuntar y dirigir a la gente a Jesucristo. Dios le está hablando a alguien aquí en este día. Viniste por un milagro, pero el Señor dice: has venido por mucho más. Porque sí tengo un milagro para ti, pero también tengo una experiencia conmigo personal, dice el Señor Jesucristo. Hermano, conózcalo en una forma más profunda. Conozca a Cristo en una forma más personal. Y amigo, hoy cuando Él obre milagrosamente en tu vida, dile: Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho por mí, pero yo quiero algo más grande. Te quiero servir a ti por el resto de mi vida. Yo siento al Espíritu Santo hablándole a alguien aquí. Hay algunos que por eso hasta Él obra milagros cuando estás desconectado de Él. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que te reconectes. Quizás estás aquí por primera vez. Cristo lo hacía muchas veces. Lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan y te das cuenta que Él obraba milagros y luego decía: ahora sígueme. Y hoy Él está diciendo: hay milagros para ti, pero quiero que también me sigas.
No, es que yo solamente vine por mi milagro, hermano Rusi, y me voy a mi casa. Pero hoy hay milagros por aquellos que no solamente quieren un milagro, un beneficio temporal, un beneficio del momento, pero lo quieren a Él, al Señor, y le quieren servir y lo quieren conocer y quieren ir en pos de Él por el resto de sus vidas.